Bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Surfing, donde el surf cobra protagonismo cada semana. Y nosotros estamos ya en nuestra sexta temporada. Comenzamos un nuevo programa en el que os prometemos que nos mantendremos firmes a nuestro lema y os traeremos el mejor surf y a sus principales protagonistas. Pero mejor que decirlo, ¿por qué no lo vemos en titulares? Y comenzamos. Tras el logro español en los mundiales ISA celebrados en Puerto Rico, analizaremos cómo es el proceso de un deportista desde sus inicios hasta alcanzar la élite en el surf. Hablaremos de la profesionalización de este sector con Ricardo Bilbao, entrenador de surf. Repasaremos el listado de surfistas clasificados por el cuadro masculino para los Juegos Olímpicos de París 2024. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Como habéis podido comprobar, tenemos una propuesta de lo más interesante para el programa de hoy de Conexión Surfing. Pero antes de meternos en materia, faltaría presentar y dar la bienvenida a nuestro compañero y colaborador, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, feliz de estar aquí y disfrutar comentando todo lo que rodea esto que es el surf. Un deporte en el que, por cierto, cada vez se accede más joven. El trabajo de las categorías junior es clave para los éxitos deportivos y hoy en Conexión Surfing vamos a analizarlo y a conocer a los implicados en este proceso de cuidado de nuestra cantera. Alcanzar los Juegos Olímpicos o el Championship Tour son la punta del éxito del deporte del surf. Pero para alcanzar estos objetivos hay muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio detrás por parte de todos los surfistas, pero también por parte del entorno que los rodea. La historia del surfing está plagada de jóvenes promesas que despuntan muy pronto y que luego no acaban de alcanzar sus metas. La presión por conseguir rápido esos ansiados resultados tornan lo que en un principio fueron sueños en auténticas pesadillas. Por eso, hoy en Conexión Surfing queremos ver qué factores y qué personas son determinantes para desarrollar una buena carrera deportiva. Y lo vamos a hacer analizando esas carreras desde la juventud hasta que son más adultos. Y para ello hemos preparado este reportaje en el que abordaremos el cuidado de nuestra cantera nacional. España se ha clasificado por primera vez a unos Juegos Olímpicos, un hito histórico que no sería posible si no se hiciese especial hincapié en el trabajo del surf base, algo fundamental para que los resultados se vean reflejados en el futuro. Llegar a este momento tan especial es fruto del trabajo y la constancia que hacen las escuelas y los clubes. Ambos actores son actualmente el principal germen de los nuevos surfistas y sus responsables los primeros en captar el talento. En España, todo este trabajo de base se ve reflejado en los diferentes circuitos que hay a lo largo del territorio nacional, un formato de competición que permite a los entrenadores dirigir su foco y medir en algo tangible su trabajo. El circuito nacional al final pues crea una estructura de campeonatos y de formato de que, bueno, que los chavales trabajan bajo unos objetivos bien claros. Desde nosotros la federación, por ejemplo, a principio de temporada marcamos como objetivos primarios, secundarios y bueno, campeonatos de test, y según esa estructura que tiene la federación a nivel de circuitos, pues con esos objetivos tan claros, la forma de trabajo para
para sus entrenamientos es mucho más fácil. Para nosotros los técnicos es una forma de trabajo que te facilita tus herramientas, porque viendo a base de trabajo de campo, pues luego puedes desarrollar labor tuya en tu comunidad con lo que estás viendo en los campeonatos, para que los chavales tengan las mejores condiciones posibles de entrenamiento. Bueno, dentro del circuito, como tenemos un panel de jueces que algunos de ellos participan en el circuito europeo, pues al final los criterios de juzgamiento van acorde a. Así que para trabajar los chavales desde la base, seguir el circuito bajo una serie de criterios muy claros les va a dar la facilidad de adaptarse a lo que se va a pedir cuando sus carreras deportivas impliquen más exigencia a nivel de técnica y de táctica. Nuestra parte como club es un poco intentar empujar toda esa necesidad que hay en los chavales, tanto en los jóvenes o incluso en algo más adultos, y en el surf adaptado. Es donde ponemos toda nuestra fuerza para intentar ayudar a todas esas personas. Y etapas de la edad, ¿no? Hay desde niños de, ya veis, aquí estamos en un campeonato que hay hasta sub 8 años, categoría sub 10, sub 12, sub 14, sub 16. Entonces, un poco desde lo más pequeño se empuja de una manera un poco más suave a ciertos eventos, no a todo el circuito. Y luego, dependiendo de las ganas, de la motivación de los chavales, pues vamos intentando como ir a todos los eventos. Y bueno, al final es un camino largo, donde ya las categorías sub-16, sub-18, pues entra un poco ya pues una planificación, donde hay que planificar un poco el año, a qué eventos vas, a cuáles sí, a cuáles no. Y nosotros desde el club pues intentamos empujar a los más importantes. El gran nivel de surfing en España y el incremento en la participación de los eventos que se celebran han convertido a los circuitos oficiales en un referente para todos los surfistas y técnicos. Actualmente contamos con 2 circuitos junior que fomentan el deporte base. Por una parte, el FES Surfing Kids, un circuito en donde los deportistas comprendidos entre los 8 y los 14 años pueden empezar a conocer los valores asociados a este deporte y la competición del surf. Y por otro, el FES Surfing Junior Series, un formato que para muchos es la base previa para dar el salto al alto rendimiento, con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años. Que al final el objetivo es que los chavales vengan a competir, ya no solo por la práctica deportiva, sino también con unos objetivos que les pueda ayudar su carrera en un futuro. El circuito junior, en este caso, bueno, es una especie de trampolín para todos los chavales, para las nuevas generaciones, para, bueno, de alguna manera educar primero en la competición y que vayan progresando a su propio nivel de surfing. Si hemos tenido en cuenta es dosificar y no competir en muchas competiciones, porque sí, sino ir dosificando el número de competiciones. Porque sí nos hemos dado cuenta que de alguna manera puedes llegar a saturar a los chavales en edades tempranas. Sí, bueno, nosotros tenemos una parte de detección como de talentos, pero más que talentos es detección de chavales entre 6 y 8 años que se le ve con motivación. Para nosotros siempre ha sido mucho más importante esa motivación, esas ganas de superarse, que lo que realmente se puede llamar como el talento o la habilidad. Bueno, como bien tú dices, de profesionalización, entiendo que es porque ahora es un deporte olímpico. Y esto pues nos ayuda porque en principio hay más fondos de los organismos públicos para intentar sacar un deportista olímpico. A
estas edades, el papel de las familias es fundamental. El apoyo de los padres y de las madres ayuda a los jóvenes deportistas a avanzar en busca de su sueño. Un camino largo y difícil en el que llegar al final está reservado para unos pocos de los muchos que arrancan esta aventura. El esfuerzo de las familias les lleva a sufrir con los jóvenes surfistas en cada ola, en cada maniobra o en cada kilómetro que hacen para poder llegar al lugar de las distintas competiciones. Bueno, yo en Carla tengo bastante confianza, o sea, ella tiene dominio del medio y sí, siempre pueden pasar cosas, pero no soy una madre que me dé miedo y, bueno, me fío también de sus entrenadores y creo que ella tiene la destreza suficiente como para salir de situaciones complicadas y, bueno, intentamos tampoco meterla en grandes marrones, claro, pero bueno, sí, yo no paso miedo, la verdad es que me lo paso bien viéndola disfrutar en el agua y también cuando pasa momentos duros, bueno, lo ves un poco, lo sufres, ¿no?, como madre, pero bien, siempre desde el lado positivo. Es complicado porque, bueno, vivimos bastante lejos, son casi 10 horas de viaje y, bueno, por los trabajos de los padres y demás, tenemos que hacer todo un encaje para poder asistir tanto a este campeonato de Valdoviño como al resto, que a veces no podemos llegar porque nos coge muy lejos casi todas las pruebas, ¿no? Pero bueno, siempre intentamos hacer todo lo posible, desde luego, porque, bueno, aunque vivimos lejos, pues estos campeonatos para ellos son una fiesta. Más allá de cuántas mangas puedan pasar, pues el estar surfeando con los mejores, el estar con este primer nivel, sin duda, pues incentiva a surfear cada vez mejor, al espíritu de superación, en fin. Todo este crecimiento de los últimos años se ha visto reflejado en la inevitable profesionalización del deporte. Un nuevo concepto que implica no solo a los deportistas como principales protagonistas, sino también a sus entrenadores y preparadores. Un sector en crecimiento con su propio grado de exigencia y formación específica. Y esto es algo que merece un seguimiento especial hoy en Conexión Surfing. Este ha sido nuestro primer reportaje del día de hoy. Muy interesante y muy oportuno, porque no todos los chicos y chicas logran llegar a lo más alto en lo deportivo, pero su desarrollo en lo personal es fundamental, sobre todo en este proceso de formación. Nosotros vamos a hacer un breve paréntesis y mientras tanto vamos a tomar buena nota del primer surf consejo del día de hoy, presentado gracias a las Américas Surf Fest. Yo como madre, la verdad que venir a este evento es que es una gozada, porque hay un montón de actividades paralelas para toda la familia. Por ejemplo, este año he podido participar en talleres de mindfulness, de pintura, y entre una manga y otra pues tienes muchas cositas que hacer. Y también pues para los peques han puesto fútbol, que se entretienen un montón. Tenemos también actividades de skate, un montón de cosas para hacer. Y además el espacio es muy family friendly, porque es un espacio abierto, calle peatonal, la estructura del campeonato es súper amplia, entonces los niños pueden corretear, jugar entre ellos, hay muchos niños y para mí la verdad es que como madre eso es un 10 porque sabes que vas a tener a la familia entretenida y vas a poder competir y estar tranquila pasándotelo bien. El evento tiene
carácter familiar increíble. Aquí compite todo el mundo, desde el más pequeño de la familia hasta el mayor que puede competir en Euromaster. Así que estamos todos aquí en familia, pasándolo súper bien. Y además todo lo que es la infraestructura y todo el exterior invita mucho a venir con la familia porque los espacios son súper amplios, es alrededor de una calle peatonal, así que pueden jugar los niños sin peligro ninguno de que haya coches, y una puede competir quedándose tranquila porque tiene actividades paralelas y todo el mundo está entretenido y divertido, así que genial. Es mi tercer año en el Sprint Surfest Las Américas Pro y la verdad es que me ha sorprendido mucho este año la apuesta que han hecho por el comercio local. Me ha gustado mucho porque es un aspecto muy importante para mí y creo que demuestra grandes valores, y hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo de artistas locales como el de Rebeca Scott, que ha pintado un mural, un trabajo impresionante. La verdad me ha gustado mucho verlo, pintándolo en vivo. Hemos tenido un market en el que hemos podido encontrar y podemos encontrar pues marcas de cera, cremitas para la cara, productos naturales, y también en los diferentes puestos en el campeonato pues también puedes encontrar artesanía local como bolsitos, complementos, todo hecho con mucho cariño porque se nota que los artesanos ponen su tiempo y sus ganas, ¿no?, de trabajar ahí en todas esas piecitas que podemos encontrar. Entonces es muy entretenido porque cuando sales entre manga y manga pues te puedes dar una vueltita, hacer tus compras, apoyar a todas estas personas, y la verdad es que ha sido un placer poder disfrutar de todo esto. Este año además ha sido genial tener todas estas cosas a mano porque antes de entrar a la manga o entre manga y manga de repente me olvidaba la cera y podía ir y tener cera a mano que comprar o crema del sol que siempre hace falta, y es genial contar con todo esto, incluso ponchos, una sudadera, cualquier cosa que puedas necesitar, pues aquí lo teníamos a mano. Hoy estamos hablando mucho del surf de cantera y del trabajo desde la base. Y en esto muchísimo tienen que ver la figura de los entrenadores, que en los últimos años ha irrumpido de manera determinante en este deporte. Y sobre todo si hablamos del proceso y desarrollo tanto de los chicos como de las chicas. Nosotros hoy en Conexión Surfing queríamos charlar con uno de los que tiene gran trascendencia e importancia en el panorama nacional. Y él es Ricardo Bilbao. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Bien, aquí me pilláis trabajando un poco. Decíamos en tu presentación, y llevamos un programa hoy en el que estamos haciendo especial hincapié en la cantera, en el surf de base, y decíamos que tú eres uno de los que más sabe de esto porque eres uno de los entrenadores más reconocidos y tu trabajo se reconoce en todo el territorio. Cuéntanos, ¿cómo de importante es a día de hoy el trabajo de la cantera, el trabajo del surf en la base? Bueno, primero, gracias por los piropos, es un detalle y es de agradecer. El trabajo de la cantera pues es vital, es lo que permite que luego se llegue a la cima con el máximo de garantía y con los deportistas más completos posibles. A día de hoy acabamos de lograr un hito histórico, que es meter a 3 deportistas en los Juegos Olímpicos. Eso es trabajo de entrenadores, trabajo de clubes deportivos. ¿Cómo se está trabajando a día de hoy
las canteras y ya a lo mejor ya lo que no es tanta cantera, sino esos pasos de los 16 a los 21 años, ese momento antes de entrar en la élite en nuestro país? A ver, es una situación compleja, porque ahora mismo se ha conseguido tener 3 deportistas olímpicos, de lo que tenemos que estar todos tremendamente orgullosos. Se está trabajando muy bien, porque los resultados lo dicen así. O sea, nadie puede negar que el surfing español ha crecido en calidad y que cada vez hay más surfistas con mejor nivel. Las edades de 16 a 21, igual que las edades inferiores, se están trabajando, pero en mi opinión se está trabajando todavía de una manera desestructurada, ¿no? Los deportistas buscan su técnico, se van a un club, pero no existe una estructura común o un proceso común para todos, por lo que es difícil repetir la receta que nos haya llevado hasta el éxito. Tú llevas muchos años vinculados al mundo del surf, eres, como decía en la presentación, más allá de los piropos, de los entrenadores más respetados aquí en nuestro país. Ya de que hablas de que a lo mejor esas recetas no se repiten y tú con tu panorámica, con tu punto de vista, ¿qué crees que es lo que podemos mejorar o qué crees que es lo que tendríamos que hacer para que esto no sea una efeméride, una gota en el océano, sino que sea algo que se pueda replicar y que cada Olimpiada España tenga un representante? A ver, es una opinión personal, ¿eh? No puedo decir que lo que yo digo es lo que tiene que ser, pero sí que es verdad que vemos en otros deportes, y de los que tenemos mucho que aprender y podemos aprender, que cuando se trabaja con un deportista desde el comienzo hasta el final hay un camino. Hay un camino que todos van siguiendo, cada uno con su forma de trabajar, porque cada entrenador tenemos una forma de trabajar y no la hace mejor ni peor que la del de al lado, la hace diferente, pero nos falta ese camino común en el que todos podamos aportar algo y que el deportista que venga detrás sepa desde dónde va y hacia dónde va. Eso es lo que nos queda, es la asignatura pendiente que tenemos para repetir los éxitos de hoy. Tú, a mayores de llevar muchísimos años entrenando a diferentes surfistas en todas las categorías, a día de hoy también estás haciendo un trabajo que es de recopilación de muchísima información, y me decías el otro día cuando hablaba contigo que estás incluyendo en todo ese trabajo de campo la inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿cuáles son esos métodos que a día de hoy estás utilizando en pro de seguir mejorando la calidad de entrenamiento de nuestros surfistas? Sí, desde hace mucho tiempo yo soy una persona muy curiosa y me gusta intentar entender las cosas a fondo, y desde hace mucho tiempo estoy trabajando con el máximo de datos que puedo recopilar, porque entiendo que sabiendo qué es lo que está pasando tengo más posibilidades o más herramientas para corregirlo. A día de hoy se me ocurrió la idea de empezar a publicar parte de las cosas que hago, y por mi trabajo pues bueno, he empezado a enredar con inteligencia artificial y machine learning, y lo que estoy haciendo es intentar buscar patrones de comportamiento en la competición de los deportistas para intentar gestionar de una manera más eficiente los recursos que tiene cada uno. Es decir, si hay un surfista que tiene la capacidad de hacer X puntos con ciertos gestos técnicos, ver cuánto de útil es que lo haga un día u otro para mejorar sus resultados en competición. Esto llevado a un surfista en concreto, esto llevado a un grupo de trabajo, imaginémonos que lo que queremos es replicar tu sistema para que pues, el equipo nacional o la gente o la propia selección cántabra quiera tener unas dinámicas de trabajo. ¿Cómo implementarías todo esto? O sea, porque la inteligencia artificial a priori suena como el futuro, pero tú ya dices que llevas un montón de tiempo trabajando en ello. ¿Cómo lo podríamos ver en casos concretos, en ejemplos y sobre todo en equipos? A ver, llevo ya mucho tiempo trabajando con datos, recopilando datos. Con inteligencia artificial
los últimos 2 años, más o menos. En la selección cántabra, que es la última etapa profesional que he tenido, ya trabajábamos recopilando información de los deportistas para saber si las cargas de trabajo eran las adecuadas, si teníamos que entrenar más o menos, qué cosas teníamos que hacer hincapié, qué combinaciones de maniobras eran más o les aportaban un resultado más sencillo en nota a los deportistas. Eso es una cosa curiosa, y cómo implementarlo no es nada más que recopilar todos los datos posibles del deportista y hacer un pequeño cóctel que lo llaman algoritmo, y buscar qué es lo que quieres obtener. No hay ningún secreto. Yo entiendo que tú vistes los resultados en físico, en real. De hecho, yo recuerdo, si no me equivoco, que decías la última etapa como profesional fue con la selección cántabra, y ese año, el último año, fue un resultado espectacular. Entonces, estás viendo realmente los resultados, es algo tangible. Sí, pero lo que te decía antes es una forma de trabajar que no es ni mejor ni peor que la de los demás. Es una forma que a mí me resulta muy interesante y muy cómoda. Creo que si se aplicase más un control de lo que realizan los deportistas, tendríamos resultados que podríamos mejorar más fácilmente. Pero como te decía antes, no es lo bueno lo mío y lo malo lo de los demás. No, sin duda esto es una herramienta más, una herramienta que tú tienes el conocimiento y desde luego los resultados de que funciona. Ya para acabar, Ricky, ¿cuál dirías tú? A día de hoy acabamos de hacer un pequeño repaso de cuáles serían las cosas que se pueden mejorar, cuáles son las diferentes herramientas que tenéis los entrenadores. ¿Cuál dirías tú que es, con todo esto que charlamos, el futuro del surf español? Porque ahora mismo podemos decir que está a nivel éxitos deportivos en un momento dulce. Vimos como Hans Odriozola en el último mundial se llevaba un oro, tenemos 3 olímpicos, estamos en un momento dulce a nivel competición. ¿Cuál dices tú que será el escenario que se nos viene por delante? ¿Seguir trabajando, trabajar más fuerte? Cuéntanos, desde tu perspectiva, desde luego. Pues mira, ahora mismo los éxitos de este año, que son increíbles, creo que son solo un primer paso. España tiene un potencial para poder hacer más veces lo que se ha conseguido este año, porque los surfistas tienen un nivel increíble. El surfing en España se está profesionalizando y los técnicos cada vez tienen mejor formación, cada vez le pueden dedicar más tiempo a su trabajo, que eso es una clave. Pero creo que pasa todo por reunir en 3 pilares este desarrollo. Aprovechar este momento para que los técnicos tengamos, como se hace en otras profesiones, congresos donde compartir el conocimiento, donde compartir con nuestros compañeros formas de hacer las cosas para que el que le guste, que lo implemente y seguir aprendiendo los unos de los otros. Hay que estructurar, o deberíamos estructurar, el trabajo federativo desde la base en las autonomías hasta un trabajo en la Federación Nacional para establecer el camino que te decía antes para repetir los 6 hitos de este año en un futuro. Saber cuál es la receta para poder combinar todas las veces que queramos los ingredientes que tenemos. Y luego pasa porque los chavales y las chavalas de nuestro país sigan con la ilusión y motivación con la que están trabajando a día de hoy. Esos son los 3 pilares que nos van a llevar a ser una potencia en el surfing mundial. Pues Ricky, muchísimas gracias por acompañarnos, por pasarte por aquí, por darnos tus conocimientos y sobre todo por compartirlos con nosotros. Antes de despedirte, que sabes que a mí siempre me gusta encontrarte por ahí por donde vamos, siempre con Conexión Surfing. ¿En dónde será el próximo sitio que te veré? ¿O ahora estás fuera de los terrenos de juego? No, yo sigo yendo a los campeonatos por pasión y a veces con algún deportista, pero el siguiente escenario, Tapia, creo que tenemos la semana que viene. Pues espero verte en Tapia, que nos tomamos una cerveza y un buen cachopo y allí podamos hablar en persona. Muchísimas gracias por pasarte por Conexión, amigo.
Nada, gracias a ti, Víctor. Un abrazo. Un abrazo, Ricky. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Una vez que todos hemos ya asimilado que España acudirá con 3 representantes a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, toca ya en frío analizar quiénes representarán a sus países en esta importantísima cita para el surf. Tras conocer la semana pasada a las mujeres, vamos con los hombres. Serán igualmente 24 los que acudan a Tahití, donde les espera la espectacular izquierda de Teahupo'o para la disputa por las medallas. Conozcamos, ahora sí, quiénes serán estos protagonistas y sobre todo cómo han llegado a este importante momento. A la cita olímpica de París 2024 serán un total de 48 deportistas los que acudirán a Tahití, 24 hombres y 24 mujeres. La semana anterior conocimos el listado de las surfistas que competirán por las medallas y hoy el turno es para los hombres. El proceso de clasificación masculina comenzó como ocurriera con la femenina en el Mundial ISA celebrado en la localidad californiana de Huntington Beach en 2020. Aquí fue la selección de Japón la que lograba la victoria por equipos masculinos, obteniendo una plaza, y esta será para Conor O'Leary. En 2023 se otorgaron 10 plazas mediante la clasificación a través del Championship Tour. Por Brasil, Felipe Toledo y Joao Chanca. Por Estados Unidos, Griffin Colapinto y John Florence. Por Australia, Ethan Ewing y Jack Robinson. Por Sudáfrica, Jordi Smith y Matthew McGillivray. Por Italia, Leo Fioravanti. Y por Japón, Kanoa Igarashi. El Mundial ISA celebrado en El Salvador en 2023 otorgó otras 4 plazas más con los mejores clasificados de cada continente. Alan Cleland de México lograba la plaza al conquistar el oro en estos mundiales, además de Kauli Bass de Francia, Ryo Inaba de Japón y Billy Steinman de Nueva Zelanda. Además, el peruano Luca Mesinas alcanzaba la plaza olímpica al ganar los Juegos Panamericanos 2023 celebrados en Santiago, Chile. En los mundiales de la International Surfing Association celebrados en Puerto Rico en 2024, se repartieron otras 6 plazas teniendo en cuenta los resultados individuales. El marroquí Ramzi Boukian, el francés Joan Duru, el peruano Alonso Correa, el indonesio Rio Guaida, el alemán Tim Elter y el español Andy Creer obtuvieron el billete dorado para París 2024. En este mismo evento, Gabriel Medina lograba una plaza extra al ganar Brasil en la clasificación masculina por países. A estas 23 plazas masculinas, como así ocurrió igualmente que en las femeninas, habrá que sumar la correspondiente al concepto de universalidad, que se asignará a un país con menos de 8 deportistas clasificados en los Juegos Olímpicos y que tenga el nivel suficiente para participar con garantías en la competición olímpica. Este es el listado de surfistas que acudirán a París 2024 y salvo las plazas pendientes de asignar por decisión del Comité Olímpico Internacional junto con los comités nacionales, la carrera por las medallas y la gloria olímpica está en marcha. Estos serán los afortunados que acudirán a Teahupo'o, sede del surf, en París 2024. Carlos, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por charlar de surf con todos nosotros. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaré, Víctor, una vez más. Me gustaría poner en valor todo el trabajo del equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Un abrazo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos visite nuestro colaborador, Álvaro Torres Palermo,
vamos a tomar buena nota de este último Surf Consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. I love here, I love the waves here, I love the people, also the tourists that came here, they're so nice. So for me it was a big decision to change the travel. Okay, no, I'm gonna stay here, I like this place, and yeah, that's why I still living here in El Salvador. So my name is Noemi. I came here to El Salvador alone, and even though I was alone, I felt like here it's so easy to make new friends. I met these two girls here once last year, both of them, and I feel here like there's so many people coming that every month there's a wave of new people coming and you can make new friends, new connection. So that's one thing I really like about this country. Also, I'm a fitness trainer, and I feel like this country is like opening doors for everybody that wants to come here to do business or to offer whatever services that they want to offer. I feel it's a country that has a lot of growth to do, so I see a lot of opportunities here, and I think it's a beautiful place to visit. Según la historia de la cueva, hace miles de años atrás el océano llegaba hasta acá. Cuando las olas chocaban en la roca es cuando se iba perforando la cueva. Esas semillas que se ven en el suelo son de las frutas que los murciélagos traen. Y hay semillas de jocotejobo, de almendro, de amate. I'm Nicole. I'm from the United States, and I first came to El Salvador about 7 or 8 months ago, and I came for a surf camp. And since then, I've been coming back every single month because I love it here. And I got a little bit tired of just, the same old thing in the States. And El Salvador has brought just so much joy to my life and so much excitement. And the waves here are perfect, and the people here are perfect. And so I keep coming back, and it's the greatest place ever. Ahora sí, encaramos la recta final del programa de hoy tras haber tomado buena nota de este último Surf Consejo. Y ya nos acompaña aquí en el plató nuestro gran amigo Álvaro Torres, Palermo, que lo prometido es deuda. ¿Qué tal, Palermo? ¿Cómo estamos, Víctor? Pues lo acabo de decir, lo prometido es deuda. Espero que la promesa que hiciste delante de toda esta gente la semana pasada la hayas cumplido. A diferencia de ti, Víctor, yo cumplo mi palabra, soy como un Lannister, saldo mis deudas y sí, he ido a mi primera clase de surf. Increíble. Fuiste a tu primera clase de surf y si cumples con tu palabra habrás ido a la escuela que yo te recomendé, a la de Zorlac, de nuestro gran amigo Walter, compañero de aquí de Conexión, que siempre lo tenemos por aquí haciendo alguna que otra cosa. Cuéntame, ¿cómo te fue? Víctor, aparte de que Walter es una magnífica persona, estoy hecho para el surf. Este cuerpo que ves, Herculeo y Apolinio, está hecho para la práctica del surf. Me dejas anonadado, o sea... Hice 360s, creo. Igual eran 355, pero yo creo que son 360s. Hice aéreos, hice picos. ¿Los picos se hacen?
En una época sí, pero ahora Vale, no yo tengo hice muy picos, claro. tubos, hice de todo, Víctor. Es más, me llamó un tal Román, Sí. que a ver si quería ir con la selección, pero yo estoy dedicado en cuerpo y alma a Conexión Surfing. No puedo perderle. No puedes, todo esto en tu primera clase, en tu primera aproximación al surf, digamos. Lo llamó el seleccionador de Galicia. Hiciste aéreos. 360. Casi. ¿Llegaste hasta el pico? Creo que sí. Joder, qué buen profesor es Walter si en tu primera aproximación al mundo del surf conseguiste hacer todo eso. Pero espero que me traigas buen material. Pero vayamos paso a paso por la sección de hoy y no la revolucionemos así de golpe. Vamos por orden, entonces. Por supuesto, que Vale. te veo emocionado. Yo estoy un poco activo, ¿eh? Activo Te con veo esto del muy surf. emocionado. Estoy activo, pero vamos a ir poquito a poco. Sí, para no Primera despistar parte, a toda esta gente. como siempre, vamos a responder a la pregunta de la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, que si tienes un problema, vayas al hospital. Estaba relacionada con hospital y lesiones y es ¿cuál es la lesión o en qué partes del cuerpo se suelen lesionar más los surfistas? Tú habías dicho Que yo te había comentado que como no llevamos, pero claro, el neopreno se lleva en sitios con los que yo estoy muy familiarizado, como puede ser el norte de España, o sea, Galicia, País Vasco, Asturias, en el sur también. Pero hay otras partes del mundo en las que no llevan neopreno. Entonces yo había dicho las partes que no llevamos neopreno habitualmente, pueden ser las manos y las palmas, o sea, y el empeine del pie. para un día que aplicas a la lógica, Víctor, en tu vida, fallaste. Entonces no hay camisa para nadie. Las lesiones más habituales, hay un estudio hecho médico, suelen ser en el cuello y en cervicales, y luego vienen hombros y rodillas. Cuello y cervicales por la postura, giros que se deben hacer y se hacen bruscos. Y luego estuve viendo que la mayoría del tiempo que estás haciendo surf, estás remando. Ya. Entonces, sobre todo, luxaciones de hombros son las más habituales después de eso. Cuello, cervicales, luxaciones de hombro y rodilla. Si alguien acierta, me encargo yo, Víctor, De que le llegue una de llevarle camisa. la camiseta porque esta era difícil. Era muy difícil. A ver, yo podría haber puesto a pensar qué es lo que me duele, porque realmente me duele el cuello, el hombro, la rodilla la rompí. Pero lo tuyo, pero- Víctor, no tiene que ver con el surf. No, es por googlearlo. Y ¿no? por la edad. Ay, Y por caray, la se edad. me olvidaba que tengo 25 años. Continuemos entonces, después de resolver la pregunta de la semana pasada, que por cierto, sí que ahora quiero hacer yo una promesa para que luego no me digan algunos que no soy un Lannister. A ver, yo soy un poco más de los otros, los de Winter is Coming. Tú, Víctor, te quedaste en farmacia de guardia. Dile lo que le tengas que decir a la gente. Les quería decir a la gente que, como yo soy de palabra y a lo largo de esta temporada ya prometí alguna camisa, así que en algún momento haremos un sorteo con todas Sí, las hombre. respuestas correctas y ahí os llevaréis una camisa, no la que uso yo, pero sí que una de este estilo. Más allá de este momento de promoción, ¿no? Continuemos con tus clases de surf. Es más que con mis clases de surf, que ya las verás, ya las verán, ya las veréis con calma. Que nos vas a traer aquí un avance, como si fuera una película Sí, de... porque a mí mi No me madre me dijo, fastidies. una vez, Víctor, tú no inventes, que no vales, tú copia. Y yo, como estoy viendo Conexión Surfing Y todo lo que hacemos, vosotros copiaste. os vais de viaje por ahí, os fuisteis el año pasado a no sé dónde, entonces voy a hacer un documental, una serie documental. Perfecto, como recordemos que muy buena, El Salvador, una historia en 6 capítulos. También vas Yo a tengo hacer- título también. ¿Quieres que te lo diga? Hombre, por favor. El Salvador del Surf. Una serie en 4 capítulos porque para 6 no me llega. Vale, entonces entiendo que el papel principal de El Salvador, o sea, el que encararía al nuevo Mesías del surf, eres tú. No es un papel, yo me interpreto a mí mismo. Oh. Soy el Salvador del Surf. Lo verás. Es más, ¿Tendrás algo para enseñarme? Porque me Que está tengo un gener- avance. Vamos a Podéis verlo, ver. por favor. Es épico esto, ¿eh? Está glassy. Víctor va a flipar con la primera clase. Vamos. Después, hombre,
me quedó frío. El título estaba increíble y me quedó frío, o sea, como el sitio en el que debiste de estar tú. ¿Estás orgulloso de mí, Víctor? Orgullosísimo, o sea, solo te vi llegar hasta la playa. O sea... Es la parte más importante de una clase de surf, ¿cuál es? Hombre, la actitud. Encontrar la playa. La actitud. Y encontrar la playa. Sin duda. Pues yo lo hice, Víctor, increíble. A la perfección, se te veía caminar ahí como si llevaras toda la vida caminando. Pues cuando veas la serie, el nivel es épico, todo glassy, espectacular. Sí, no, épico, glassy. Veo que las palabras te las aprendiste, llegaste hasta el pico, hiciste el aéreo, hiciste un backflip. ¿Qué más quieres? Un Rentling. ¿Un qué? Eso no es lo de los coches. Sí, también. Tengo una noticia para ti, Paler. A ver, yo sigo con ganas de ver esa aventura de El Salvador del Surf. Un caos en 4 capítulos, yo creo. Porque, como comprenderás, no soy como Dios y lo sé todo, pero te recomendé a un amigo. Sí. Y esta zona en la que nosotros nos movemos es pequeña. Sí, ¿qué me quieres decir? No me costaba mucho llegar hasta donde estabas tú recibiendo tu primera clase de surf e ir a preguntar qué tal te había ido, para ver si eso de épico, glassy, que a ver, que yo sé qué playa fuiste, surfeo en esa playa y a ver, los días épicos, glassy, eran 4 o 5 ¿Qué me traes, Víctor? Pues mira, vamos a ver lo que nos dijo nuestro gran amigo Walter después de haberte dado unas clases. Atiende. Vale. Fíjate, no pierdas ni una de las palabras. Walter, amigo. Ostras, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No me quería perder el día de hoy, que sé que te vino un compañero mío por aquí. ¿Qué tal? En Palermo. Mima. Está verde, ¿eh? ¿Pero tú crees que tenemos futuro ahí? Hombre, futuro sí. Pero me vino que quería llegar al pico, que quería hacerse tubos aéreos. No sé qué vídeos estuvo mirando este paisano. Se estuvo viendo Conexión, por supuesto, que estaban los mejores surfistas, pero... Está enchufadísimo. Está enchufado, pero ¿tú qué? ¿Le ves futuro o no le ves futuro? Sí, hombre, sí. Sí, está motivado. Sí, está súper motivado. Creo que demasiado motivado vino. Pero bueno, poquito a poco va a ir bajando y lo vamos a ir encaminando. Al final yo creo que con un buen profesor, como es tu caso, todo el mundo puede aprender a hacer surf, ¿no? El surf está al alcance de todos. Hasta de Palermo. Increíblemente hasta de Palermo. Pues Walter, muchas gracias y seguiremos sus progresos en Conexión. Víctor, siempre a las órdenes. Paler, ¿qué te parece? O sea, a mí me parece genial que tengas esa intención de hacer un documental, una serie de 4 fantásticos episodios, pero, a ver, yo me veía en la tesitura de que yo voy a seguirte de cerca. Yo te voy a apoyar siempre. Yo sé que tenía 2 amigos y ahora no tengo ninguno. Pues no, ya ves lo que nos dice Walter, que tu actitud es lo más importante. Mira, por lo menos la tengo, ¿ves? No, sin duda. Víctor, me dijo que vas a ser el próximo Kelly Slater. Aún no llegué a buscar en Google o en YouTube los vídeos de Kelly Slater. Tú espera que los encuentres. No, sí, vas a ser el próximo Kelly Slater, pero yo creo que Walter te lo decía por otro motivo. Pero, ¿quién soy yo para decirte que sí o que no? Ahora sí, nos acabas de dejar con ganas de ver esos 4 capítulos, esos avances, porque ahora sí, que conozco a Walter y que es un fantástico profesor y seguro que algo te habrá enseñado. Víctor, aunque solo fuera poner el neopreno. En el siguiente programa en el que me invites, vemos el primer episodio. Cuenta ¿Te parece? con ello. Vale, amigo. Chao. Nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Pero volveremos dentro de 7 días con el mejor surf y ya sabéis, con sus principales protagonistas. Nosotros estaremos abiertos durante toda la semana en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Ya sabéis, nos vemos en la playa.